Actualización 2. Mi novia no tiene metas ni aspiraciones y estará sin hogar sin mí, pero necesito priorizar mi futuro. Ahora me está suplicando que le dé 2 meses para cambiar y que no rompa con ella. Esta es una publicación larga. Hola a todos. Ha pasado aproximadamente 1 mes desde mi última publicación y pensé en dar una actualización. Han ocurrido muchas cosas, incluyendo la explosión de respuestas en mi primer hilo. He recibido más de 50 mensajes directos pidiéndome una actualización, así que, en lugar de copiar y pegar respuestas, decidí hacer otra publicación. Encuentro que escribir es más fácil que hablar en muchas situaciones, así que esto ha sido una gran manera de ayudarme a tomar decisiones y aclarar mi mente. Escribir todo ha sido de gran ayuda, y continuaré haciéndolo hasta que todo esto termine. Después, borraré todo por completo. Después del enfrentamiento nocturno, no hablamos mucho en casa. Todo estuvo seco y tenso por 1 o 2 días. Pero, como me han dicho que soy un adicto al trabajo por naturaleza, me resultó fácil quedarme en el hospital como distracción. Durante ese tiempo, ella volvió a cocinar. No estábamos con ánimos de salir a comer juntos. Eventualmente, me senté con ella después de que me pidió una conversación más profunda sobre por qué sentía que nuestra relación estaba fracasando. Prometió no llorar ni alterarse, pero quería que fuera 100% sincero para poder entender mejor, afirmando que quería intentar todo para arreglar las cosas. Me sentía realmente reacio a tener esa conversación y no puedo explicar muy bien por qué. Pero después de estar juntos 4 años, sentí que debía al menos hacer un esfuerzo por respeto, aunque una gran parte de mí estaba molesta por siquiera intentarlo, ya que siento que nunca recibí lo mismo de su parte. En mi última publicación, hubo muchas opiniones divididas. Algunos decían que la echara de inmediato y terminara antes de que todo empeorara. Otros, que intentara salvar la relación. Y otros más, que terminara la relación pero siguiera viviendo con ella, lo cual probablemente la volvería completamente neurótica. Y si yo iba a dejarla quedarse 2 meses, definitivamente no lidiaría con eso. Tomé en cuenta todos estos consejos principales y leí casi cada respuesta, incluso las más supositorias, extrañas y completamente desquiciadas de algunos usuarios de Reddit. Más importante aún, me influyeron mucho las personas que compartieron sus propias historias pasadas, ya sea porque quedaron atrapadas durante años en relaciones sin amor, o porque lograron superar sus problemas y fortalecieron su conexión. Gracias nuevamente por sus mensajes privados. Leí muchas de sus historias de vida. Ahora, sobre nuestra conversación. Ella dijo que había visto algo en TikTok donde las parejas ponían un teléfono sobre la mesa con un temporizador y quería hacer algo similar para que cada uno expresara lo que le molestaba. Le dije que eso era una tontería, que si íbamos a hablar de nuestros problemas, era mejor hacerlo sin límite de tiempo. Finalmente, estuvo de acuerdo y dijo que yo podía comenzar. Me preguntó cuál fue el momento exacto en que dejé de amarla. Le dije que, como ya había mencionado, no fue una sola acción, sino una sensación que fue empeorando con el tiempo hasta llegar a este punto. Entonces me preguntó cuál fue el momento en el que me sentí más enojado. Le dije que necesitaría algo de tiempo para pensarlo, y me dijo que estaba bien. Después de unos minutos, algo vino a mi mente. Al principio no podía formular las palabras adecuadas, pero eventualmente todo empezó a salir. Le dije que el peor momento fue cuando recién había comenzado a trabajar en el hospital. Para resumir, el ritmo era brutal. Era trabajo constante, con poco o ningún descanso, mientras aprendía cosas nuevas que jamás me enseñaron en la escuela y al mismo tiempo se esperaba que actuara como un profesional. Fue, sin duda, el periodo de mayor estrés que he vivido y creo que otros enfermeros, pueden identificarse con eso. Ese año fortaleció mi manera de pensar, que el trabajo duro sí da frutos, si tienes la motivación y la pasión. Le dije que creo que fue en ese tiempo cuando empecé a perder los sentimientos más rápido, al verla en casa sin hacer absolutamente nada, llegar a casa sin comida preparada, verla sin empleo, sin estar estudiando, completamente pegada al internet sin tener nada que mostrar por ello.
Le dije que me molestaba aún más cuando yo le sugería trabajos con horarios bastante flexibles, o que intentara encontrar una carrera distinta que pudiera funcionarle mejor que la anterior, y aún así rechazaba cada una de mis sugerencias. Le dije directamente que eso me repugnaba. Ella me preguntó por qué no hice de eso un problema más grande en su momento, que debería haberlo comunicado. Pero le respondí que hay cosas que no deberían necesitar ser dichas. No debería tener que recordarle que se lavara, que comiera, que hiciera algo más que deslizar el dedo por el teléfono durante horas cada día. También le dije que, después de llegar del hospital en mis días más estresantes, lo último que quería era pasar mi tiempo rogándole a mi novia que hiciera algo productivo. Así que me callé, porque aún era una persona amable y cariñosa. No tenía otras razones para terminar la relación. Y entonces el resentimiento fue creciendo cada vez más. Fue en ese punto cuando me volví más cruel, lo cual lamento ahora, pero lo incluiré como todo lo demás. Le dije que cuando abandonó la carrera de enfermería me sentí frustrado porque pensaba que ella era más que capaz de lograr lo que yo había logrado. Pero con el paso del tiempo en la relación y al conocerla mejor, supe que por el tipo de persona que era, nunca lo habría conseguido. Por eso le sugerí trabajos más sencillos y carreras menos exigentes. Incluso si solo se hubiera dedicado a cocinar o encontrar algún pasatiempo interesante, lo habría valorado. Aún así, eligió no hacer nada durante años. Ese era simplemente su tipo de personalidad, y por eso, con el tiempo, dejé de sentir algo romántico por ella. Me preguntó si la odiaba, y le respondí que no lo sabía. Le dije que era una persona muy cariñosa y amable, pero que odiaba cómo había manejado su vida hasta ese momento, que no sentía mala voluntad hacia ella después de decirle todo esto, pero tampoco sentía nada más. Solo sentía que ya estaba todo dicho y que estaba listo para seguir adelante. Durante toda la conversación mantuvimos contacto visual, y hubo momentos en que parecía que se iba a quebrar, pero como ella misma prometió, se mantuvo lo más tranquila posible mientras yo decía todo lo que necesitaba decir. Le dije que ya había terminado y que ahora podía decir lo que quisiera, pero me pidió continuar la conversación más tarde y se encerró en nuestra habitación el resto del día. Al día siguiente nos sentamos de nuevo y terminamos la conversación. Me dijo que creía estar deprimida y explicó que antes de aquella noche no se sentía triste. Solo no tenía motivación para hacer nada. Recibí algunos mensajes sugiriéndome que le pidiera que se hiciera pruebas para detectar TDAH, pero cuando lo mencioné fue muy tajante al decir que no se sentía cómoda con eso. Sabía que no le gustaban las agujas, ni ir al hospital en general, pero me sorprendió que se negara rotundamente a hacerse pruebas para detectar trastornos, especialmente después de explicarle que no era como una visita médica tradicional. Me preguntó si estaría dispuesto a darle otra oportunidad si lograba cambiar su comportamiento. Le respondí que no lo sabía, que en este momento no sentía nada y no podía asegurar que verla cambiar despertara algo en mí, especialmente considerando que tuvo que llegar mi punto de quiebre para empezar a hacerlo. Me preguntó si había algún tipo de compromiso posible, y le dije que si en un mes sentía que había razones suficientes para continuar juntos, lo haría, pero que no podía garantizar que mis sentimientos volverían. Aún así, me comprometí a igualar cualquier esfuerzo que ella hiciera. Se sintió frustrada por mi respuesta, pero le dije que así tenían que ser las cosas. Luego, me entregó una hoja en la que había estado trabajando la noche anterior, con una lista de hobbies e intereses que quería explorar. Los dos principales eran la fotografía y volver a cocinar. Me dijo que había estado investigando sobre estos temas y me mostró su celular como prueba de que estaba postulándose a trabajos de nivel inicial en Indeed y Glassdoor. Le dije que, si lograba demostrar interés o pasión por alguno de esos hobbies, no me importaría que no trabajara, con tal de que hiciera algo por mejorar, pero que si no hacía nada, lo mejor sería que buscara un empleo que le ayudara cuando se mudara. También me han preguntado por mensaje privado si tengo amigos cercanos con quienes hablar. Hay 2 compañeras del hospital en quienes confío plenamente, ya que pasamos muchas horas juntos y considero que son personas muy centradas.
Ambas me dijeron que eventualmente sería víctima de una bomba de amor y que todo volvería a ser como antes, y que necesitaba mantenerme firme en mi decisión de seguir adelante. Han sido amigas muy solidarias, incluso me ofrecieron quedarme con ellas unos días, argumentando que si seguía cerca de ella terminaría cediendo ante su manipulación. Aún así, no me pareció correcto, ya que técnicamente seguimos en una relación. Les dije que lo consideraría si la situación empeoraba, pero como confío en su criterio, siempre intento tomar sus consejos en serio. A pesar de que muchos de ustedes, tanto en público como en privado, me han dicho que esto será un error, quiero hacer el intento de darle una última oportunidad, aunque me siento completamente cerrado, a la defensiva e indiferente con respecto a nuestra situación actual. Varios me han dicho que eso puede cambiar con esfuerzo de ambas partes. También tomé el consejo de quienes me recomendaron cortar cualquier intimidad sexual, algo que ya tenía pensado desde el principio. Y sigo durmiendo en la sala. Sin embargo, cada noche ella duerme en el suelo justo debajo de mí, incluso cuando le pido que prefiero estar solo con mis pensamientos. Me dice que esto es algo que no está dispuesta a aceptar. Eso es todo hasta ahora. La próxima actualización probablemente sea al cumplir el mes, ya que no siento que haya algo más que deba decir por ahora. Solo queda esperar y ver si las cosas pueden mejorar ahora que estamos, al menos intentando trabajar en ello. Actualización 3. Han pasado muchas cosas en las últimas 2 semanas. De hecho, se han sentido como un mes completo por todo lo que ha ocurrido. A quienes me han escrito por mensaje privado en Reddit sobre mi situación, les pido disculpas por no haber respondido. Hace una semana los mensajes explotaron de nuevo, superando los 100, así que decidí tomarme un descanso y no he iniciado sesión desde entonces, mientras intento resolver todo lo que está pasando. Ya no publicaré en subreddits sobre mis problemas. En su lugar, iré documentando todo lo que tenga en mente aquí en mi página personal, ya que me siento más cómodo actualizando solo a quienes realmente se preocupan por mí. Mi novia fue muy proactiva la semana pasada. Hubo un impulso maníaco de energía en el que intentó interesarse en muchas cosas que pensó que podría disfrutar. Yo cumplí mi promesa de encontrarme con ella a mitad de camino y traté de ayudarla en todo lo que pude. El único interés que realmente ha mantenido de forma constante es la fotografía. Como mencioné antes, ella tenía una colección de ropa acumulada a lo largo de los años. Vendió algunas piezas en Depop para reunir suficiente dinero y comprarse una cámara Canon 250D, que según ella es ideal para principiantes. Ha investigado mucho más sobre esto que yo. Sospecho fuertemente que eligió este hobby porque le da la oportunidad de pasar más tiempo conmigo. Me pedía constantemente que saliéramos por la ciudad a tomar fotos y probar su cámara. Como le había prometido igualar su energía y no quería ser un hipócrita, la acompañé incluso después de turnos largos en el hospital. Sin embargo, hubo un cambio importante en su comportamiento. Aunque siempre había sido una pareja cariñosa, esa semana su afecto se intensificó al máximo. Me preguntaba al menos 8 veces al día cómo me sentía, si estaba molesto, qué quería hacer el resto del día, etc., tratando de medir mi estado de ánimo. Cuando salíamos, su necesidad de afecto público también estaba al máximo. Quería besarme, tomarse de la mano y quedarse afuera hasta lo más tarde posible, incluso cuando le decía que debía entrar temprano a trabajar al día siguiente. Es difícil describir con palabras lo que estaba haciendo. No sé si se puede definir exactamente como una bomba de amor, pero por la energía que estaba proyectando, sabía que tarde o temprano vendría un colapso. Y así fue durante la segunda semana. De eso hablaré en otro post. Llega un punto en el que uno simplemente necesita un respiro, especialmente considerando cómo me seguía sintiendo tras todo lo que había pasado. Mis amigos del trabajo son las únicas otras personas con las que he estado hablando, y les he contado todo lo que ha estado ocurriendo. Ellos me advirtieron, otra vez, que lo que estaba experimentando era precisamente lo que habían predicho: una bomba de amor, y que la situación empeoraría.
Me preguntaron qué haría si terminaba atrapado con ella por más de 2 meses. Les dije que mi contrato de alquiler estaba por terminar pronto y eso me ayudaba a mantener la calma, ya que no me importaría mudarme si todo esto terminaba mal, pero dándole a ella el aviso con tiempo suficiente. También me expresaron su preocupación porque notaban que llegaba al trabajo más cansado de lo habitual. Yo les aseguré que me sentía bien. Ese fin de semana insistieron en que saliera con ellos para mejorar mi estado de ánimo, argumentando que pasar tanto tiempo en el apartamento, dadas las circunstancias, no era bueno para mi salud mental. Al principio rechacé la invitación, pero después de que insistieran ese mismo día, acepté. Pasé la mayor parte del día con ellos y realmente la pasé muy bien. De hecho, me ayudó mucho a mejorar el ánimo. Naturalmente, mi novia quería saber dónde había estado todo el día. Le dije que había estado con amigos y aunque se sintió decepcionada de que no pudiéramos salir, le prometí que al día siguiente pasaríamos todo el día juntos. Sigo recibiendo mensajes que me dicen que debería alejarme de mis amigos, que me están manipulando en mis decisiones. Piensen lo que quieran, pero yo sé que son buenas personas que se preocupan por mí. Ellos jugaron un papel importante en que dejara de fumar este año, lo cual, aunque me ha puesto más ansioso a veces, ha mejorado mucho mi salud. En nuestro entorno laboral se crea un tipo de vínculo diferente, y confío en mis compañeros de trabajo con mi vida, por decirlo de alguna forma. En fin, eso es lo que ocurrió durante la primera semana. Si contara todo lo que pasó en la segunda, este post se triplicaría. Además, es difícil mirar atrás porque ocurrió tan recientemente que aún lo tengo muy presente. Parte de por qué hago esta actualización es porque escribir siempre ha sido una forma de terapia para mí. Gracias por todos sus mensajes. Intentaré responder a quienes prometí mantener informados con más detalles relevantes. Actualización 4. He estado postergando esta publicación por un tiempo, ya que cada vez que intento escribirla, no puedo continuar sin tener que detenerme. Pero ahora que ha pasado más de un mes, creo que es el mejor momento para reflexionar. Puede que algunas partes de esta publicación no tengan mucho sentido cronológicamente, pero dado que he estado escribiéndola por partes y tomando pausas en varios intentos, algunos tiempos verbales pueden estar desordenados según el punto donde empecé o lo retomé. Cuando dije que vendría el colapso emocional, tenía razón. Fue feo, ruidoso y en parte fácilmente evitable. Cuando publiqué mi última actualización, no estaba en el mejor estado mental. Así que reflexionar sobre la semana anterior y escribir me ayudó a calmar los nervios. También me da algo de vergüenza admitir que volví a fumar un poco, pero me ayudó enormemente a mantenerme mentalmente estable. Me estaba acercando a un colapso reciente y, sin la ayuda de mis amigos, no tenía mucho más a qué recurrir. Esta crisis era algo que no podía contarles porque no quería que intervinieran. Hubo un momento en el que mi novia no estaba de buen humor durante una de nuestras salidas a la ciudad. Al volver a casa, me dijo que estaba siendo indiferente y me preguntó si estaba enojado o molesto con ella. Tratando de mejorar en la comunicación, le dije que me estaba sintiendo incómodo con su constante necesidad de afecto y validación. Era algo incesante. Dado que ella seguía durmiendo en la sala, yo no tenía ningún momento a solas en casa. Después de tantas salidas, empezaba a sentirme física y emocionalmente agotado. La verdad es que me sentía más cansado físicamente que otra cosa, y por lo que dicen mis compañeros de trabajo y mi novia, eso se nota en mi cara más de lo que debería. Mi novia se lo tomó muy a pecho y no intentó hablar conmigo por el resto del día, ni al día siguiente. En el segundo día, su estado de ánimo era mucho más sombrío. Quizás hubiera sido mejor pedir disculpas o comunicarme mejor en ese momento. Tal vez eso habría evitado muchas de las cosas que ocurrieron después, si tan solo hubiera dicho algo. Pero en su lugar, decidí tomarme una siesta y pasar tiempo solo, algo que no había podido hacer en más de una semana. Entonces, llegó el tercer día. Pasaron muchas cosas a lo largo de ese día, y se dijeron muchas otras. Fue el punto de quiebre que generó más problemas en la semana siguiente. Intentaré ser lo más detallado posible al recordar todo lo que sucedió, desde el inicio del día hasta el final.
Cuando me desperté, salí de casa sin decirle adiós o hablar con mi novia, ya que casi llegaba tarde al trabajo. Normalmente al menos me asomo a ver qué está haciendo antes de irme. En los últimos días había vuelto a dormir en nuestra habitación desde que su ánimo decayó. Ese día me sentía de mejor humor en el trabajo. Había descansado, pasado tiempo solo y, en general, estaba teniendo un buen día en el hospital, lo cual no era muy común. Mis compañeros a veces salían a comer después del turno y durante semanas yo había estado rechazando la invitación, pero ese día decidí unirme, así que llegué a casa alrededor de las 9 o incluso más tarde. Era bastante tarde y había tomado algunas copas. Y aquí es donde se me complica escribir, donde normalmente dejo de hacerlo. Al llegar a casa, vi a mi novia sentada en la sala, mirándome directamente al entrar, sin decir ni una palabra. Me sobresalté y le pregunté qué estaba haciendo, ya que no estaba en el celular ni viendo televisión. Solo estaba sentada, como si hubiera estado mirando una pared hasta que llegué. Me preguntó dónde había estado y le dije que con mis amigos. Inmediatamente me preguntó si eran mis compañeros de trabajo. Mi novia sabe que trabajo con muchas mujeres y ya le había hablado de mis amigas antes de que nuestra relación llegara a este punto. Le dije que sí, que había salido a comer con ellas. Me preguntó si también había estado bebiendo. No sé si se me notaba o si fue una pregunta al azar, pero le respondí que sí. Hubo un momento de silencio incómodo que en mi memoria se siente eterno. Eventualmente mencionó el plazo de un mes que le había dado para ver si mis sentimientos cambiaban y me preguntó si lo habían hecho. Tardé en responder porque la pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que apreciaba mucho el esfuerzo que estaba haciendo, pero que aún no estaba seguro de nuestro futuro juntos y no podía darle una respuesta clara. Me dijo nuevamente que, durante nuestras salidas, ella sentía que yo estaba siendo indiferente, que no estaba poniendo el mismo esfuerzo en hacer que la relación funcionara. Le pregunté a qué se refería, ya que yo había salido con ella cada vez que me lo pedía y trataba de igualar su entusiasmo por encontrar nuevos pasatiempos. Para mí, eso solo sonaba a una necesidad de atención. Creo que fue en ese momento cuando comenzó a perder la compostura, porque su voz ya no se mantenía firme. Me dijo si yo era consciente de que no sonreía cuando salíamos, que estaba callado y apenas hablaba cuando estábamos juntos. Le respondí que ya sabía cómo me sentía, así que algunas de esas señales no deberían sorprenderle. También le expliqué nuevamente que mi silencio era simplemente porque estaba cansado por el trabajo. Pero creo que no me creyó. Me dijo que desde que sabe que he perdido los sentimientos, ahora no puede dejar de sobrepensar todo lo que hago y siente que ya no sabe qué hacer para recuperarlos. Le dije otra vez que debía encontrar una pasión, algo que realmente le motivara, que se levantara de la cama y se mantuviera activa con cualquier cosa en su vida. Me respondió que ya habían pasado 2 semanas y que había estado tan activa como podía, al punto de que le estaba generando estrés mental. Pero mi actitud no mejoraba, y ahora que se acercaba el mes, se preguntaba si algo iba a cambiar realmente. Y entonces vino el colapso total. Con lágrimas y la voz quebrada, me dijo cuánto me amaba, cuánto afecto y amor me había dado durante toda la relación, solo para que yo lo tirara todo a la basura por algo tan estúpido como mis condiciones, como si solo fuera una excusa para terminar, como si nunca la hubiera amado de verdad mientras estuvimos juntos. Me dijo que, incluso con lo molesta que estaba conmigo, y lo herida y traicionada que se sentía por la única persona que tenía en su vida, aún me amaba y quería seguir con la relación. Me dijo que si me iba, no le quedaría nada, nadie, ningún lugar, ningún futuro, que perdería las ganas de vivir y que no sabría qué hacer consigo misma. Había muchas cosas que podría haber dicho durante todo esto, pero no creo que pueda transmitir con precisión lo duro que fue ver cómo se derrumbaba emocionalmente durante esta conversación. Hubo momentos en los que casi gritaba, llorando desconsoladamente, y todo eso me dejó paralizado. Era la primera vez que la veía romperse de esa manera. Volvió a decir que no tenía razón para vivir si esto era el final, que no importaba el trabajo que consiguiera, que otro mes no sería suficiente, que sabía que yo aún no querría estar con ella y que no le quedaría nada. Después de todo lo que dijo,
se encerró nuevamente en nuestra habitación y permaneció allí durante varios días. Cada vez que intentaba tocar la puerta para hablar, me gritaba que me fuera, y así lo hice. Unos días después, finalmente se había calmado lo suficiente como para que pudiéramos hablar. Su actitud cambió por completo. Aunque seguía molesta, se mostró extremadamente arrepentida por lo que había dicho y hecho, y me explicó que gran parte de eso fue en el calor del momento, que no lo había dicho en serio. Los días que finalmente pude pasar solo, sin ella ni mis amigos, me dieron la claridad mental para hacer lo que debía haber hecho desde un mes atrás. Le dije con la mayor calma y delicadeza que pude que se había acabado, que ya no había ninguna posibilidad de que estuviéramos juntos en este punto y que ya no quería seguir en una relación. Le ofrecí dejarla quedarse 2 meses más, hasta que encontrara un trabajo y pudiera estabilizarse. También le dejé claro que, si en ese tiempo no lograba hacer algo, entonces yo me iría y me mudaría. Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez con una tristeza resignada que casi me hizo cambiar de opinión. Aún así, aceptó los términos, y finalmente todo terminó. Una semana después consiguió un trabajo en un supermercado, aunque al principio solo de medio tiempo, porque era lo único disponible. Después de nuestra confrontación final, nuestra comunicación prácticamente murió. Cuando ella no estaba trabajando, se encerraba sola en su habitación el resto del día y la noche. Yo me quedé durmiendo en el sofá, y a esas alturas ya me había acostumbrado, así que no me molestaba. Puede sonar egoísta y cruel, pero por un breve tiempo me sentí increíblemente libre y feliz. No les conté a mis compañeros de trabajo sobre la ruptura cuando ocurrió. Simplemente seguí diciendo de forma ambigua que estábamos trabajando en ello. Durante ese tiempo, empecé a salir mucho más con ellos después del trabajo, porque quedarme en el apartamento se sentía como un castigo y me deprimía. Estaba en una especie de euforia que no había sentido en mucho tiempo, y entonces todo se vino abajo la semana siguiente. Me dio neumonía y estuve fuera del trabajo por unas 2 semanas para recuperarme. Al principio pensé que era un resfriado, pero un día me golpeó de lleno. Sentía que mis pulmones funcionaban al 50%. No podía respirar profundo sin toser sin control, y me sentía constantemente fatigado. Incluso ahora, mientras escribo esta actualización, con la mayoría de los síntomas ya desaparecidos, todavía tengo que usar un inhalador para poder respirar a veces. Durante la mayoría de los días que estuve enfermo, dormía entre 12 y 14 horas. Cuando estaba despierto, simplemente me recostaba. Cuando le conté lo que tenía y vio lo mal que estaba, me ofreció volver a usar la habitación, pero me negué y le dije que estaba bien en el sofá. Como ella solo trabajaba medio tiempo, seguía pasando mucho tiempo en casa, y durante los primeros días me dejaba tranquilo. Sin embargo, hacia la mitad de la primera semana, empezó a venir ocasionalmente a ver cómo estaba y a preguntarme si quería comer algo. Honestamente, odiaba que mi enfermedad nos obligara a interactuar, no porque estuviera molesto, sino porque se sentía increíblemente raro e incómodo, y porque ahora dependía de ella para algunas cosas, apenas una semana después de haber terminado. No me sentía lo suficientemente bien como para hacer las compras como de costumbre, y como ella ya trabajaba en un supermercado, insistió en comprar la comida. Cuando le di mi tarjeta, la rechazó y dijo que lo pagaría ella misma. En su mayoría comía fruta y galletas, pero ella insistía en que si quería mejorar, tenía que comer comidas de verdad. Así que empezó a cocinar para mí, incluso cuando yo le decía que no tenía hambre. Aún con eso, durante la primera semana no comíamos juntos. Después de atenderme, volvía a encerrarse en su habitación. Pero al comenzar la segunda semana en casa, empezó a sentarse conmigo mientras yo estaba despierto y hablábamos. Me contaba cómo le había ido en el trabajo, sobre sus compañeros y muchas otras cosas. Sentí que eran temas que había querido contarme desde antes, pero que no había podido por cómo estaba la situación entre nosotros. Pero una vez que empezó a hablar, no paró. Y la verdad, me gustó escucharla, porque se sentía diferente. De ahí, pasamos a ver televisión juntos por las noches en que no podía dormir, hasta terminar hablando de los problemas que ambos habíamos estado guardando. Fue increíblemente catártico. No hubo gritos ni discusiones, solo escucha mutua. Fue como hablar de la forma en que lo hacíamos antes de ser pareja, cuando solo éramos amigos y compañeros de clase.
En algún momento durante la segunda semana, llegué a un punto en el que me sentía extremadamente enfermo. No quería hablar ni hacer nada, pero tampoco podía dormir porque no paraba de toser. Ese día, ella no fue al trabajo y se quedó a mi lado durante bastante tiempo. No hablamos en absoluto, pero se aseguró de que siguiera comiendo y bebiendo agua. Hay mucho que se puede decir sobre cómo me hicieron sentir esas 2 semanas en relación a mi situación con ella y todo lo que había pasado, pero no soy capaz de expresarlo con palabras, y mucho menos por escrito. Solo diré que fue mucho tiempo para pensar. Desde que me recuperé, he estado haciendo un mayor esfuerzo por hablar con ella, aunque tratando de que no se sintiera forzado, como quizás se habría sentido hace un mes. Conversaciones aleatorias sobre cosas sin importancia, cómo iban sus fotos, cómo estaba el trabajo, si le agradaba a su jefe, cualquier cosa. Pasaba menos tiempo en su habitación y más en la sala conmigo cuando yo llegaba a casa. Me contaba cómo le había ido en el trabajo, sobre los clientes y sus compañeros, y yo le contaba cómo había sido mi día. Con el paso de estas semanas, se siente como si la transición de ser pareja a ser amigos se hubiera vuelto mucho más evidente. Y se siente mejor, más natural, porque ahora la comunicación entre nosotros es más sencilla. Aún así, hay una barrera entre nosotros, algo que se formó a raíz de nuestra última gran discusión. Es difícil describir exactamente qué es, pero está presente. La fecha límite que me impuse para mudarme es a finales de octubre, que es cuando vence el contrato de arrendamiento. Haré otra actualización alrededor de esa fecha. Esta publicación ha terminado siendo mucho más larga de lo que pensaba, pero ha sido reconfortante mirar atrás y ver cómo ha ido cambiando nuestra situación para mejor. Si aún estás leyendo esto, gracias por seguir pendiente de mi historia y por los mensajes que me han enviado. Disculpen si no he podido responder en el transcurso. Actualización 5. Ahora que hemos terminado y siento que las tensiones se han aliviado, hablé nuevamente con mis amigos del trabajo sobre lo que había pasado. Sin embargo, omití lo relacionado con el tema de desvivirse y otros detalles, ya que no quería que actuaran precipitadamente y considerando que nuestra situación ya estaba mejorando, no había necesidad de mencionarlo. Ambos amigos me reprocharon, diciéndome que todo lo que predijeron terminó ocurriendo, que ella me bombardeó de amor, que se desmoronó emocionalmente. Estaban molestos nuevamente por no haber terminado la relación antes, pero al final se alegraron por mí, porque ya había acabado. Me preguntaron cuáles eran mis planes ahora y les dije que ya estaba planeando mudarme a finales de octubre y que incluso tenía un nuevo lugar en mente. También me preguntaron si ella estaba de acuerdo con eso, y simplemente respondí que ella sabía que me iría, pero no le pregunté qué planeaba hacer después. Me advirtieron que probablemente ella iba a pedirme seguir siendo compañeros de cuarto, aunque ya no fuéramos pareja, porque con su trabajo actual no puede pagar el alquiler por sí sola. Me preguntaron qué planeaba hacer si ella me lo pedía, y no supe qué responder, porque, sinceramente, no lo sé. Sé que es fácil decir que simplemente debería irme y no preocuparme por cómo vivirá ella después de octubre. Y entiendo que quienes me lo dicen lo hacen con buenas intenciones. Pero sé que ella sigue sin tener contacto con sus padres, no tiene amigos ni ahorros reales. Una gran parte de mí desearía no saber nada de esto y permanecer en la ignorancia. Pero sé que existe una alta probabilidad de que esté en una mala situación en términos de vivienda. Y por más que muchos me digan que no tengo ninguna obligación o que deje de tener un complejo de salvador, simplemente no me siento bien con eso. Así que, después de mucha reflexión, me he dicho a mí mismo lo siguiente. Si ella no me pide ayuda, si no me pide seguir viviendo juntos como compañeros de cuarto, entonces lo dejaré así y no extenderé la mano. Pero si me lo pide, si me pide vivir juntos de forma mensual hasta que pueda pagar su propio lugar, entonces aceptaré y lo dejaré en eso. Dicho todo esto, ahora que hemos terminado en lo romántico, no me veo volviendo atrás. Ya he empezado a mirar hacia adelante. Sé que esto puede parecer un error. Y tampoco creo que todo lo que haya hecho haya sido perfecto.
como algunos claramente pueden notar. Pero estoy guiándome por lo que creo que es correcto. Y, dado que siento que estoy en un mejor lugar ahora, pienso seguir adelante con ello. Y, bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora.